Jason Beaumont tuvo 13 hijos con su hija menor, el hombre más endogámico jamás revelado en Luisiana. Una historia tan perturbadora como real, que involucra generaciones de aislamiento y prácticas familiares que desafían la propia naturaleza humana. Corría el año 1976, cuando las autoridades del condado de St. Landry, en Luisiana, recibieron una denuncia anónima sobre una propiedad aislada en los pantanos, aproximadamente a 40 kilómetros del pequeño pueblo de Opelousas, un lugar que los habitantes habían evitado durante décadas, rodeado de historias susurradas en voz baja en bares locales. La granja Beaumont existía en esa región pantanosa desde finales del siglo XIX, cuando Jeremiah Beaumont, un hombre solitario y desconfiado, se estableció allí con su joven esposa tras la guerra civil. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa propiedad se convertiría en el epicentro de una de las historias de endogamia familiar más perturbadoras documentadas en Estados Unidos. Jason Beaumont, nacido en 1932, era la tercera generación de la familia que vivía en esa propiedad. Hijo de Theodore Beaumont y de su primera prima Eleanor, Jason creció prácticamente sin contacto con el mundo exterior. La familia permaneció aislada, cultivando solo lo necesario para sobrevivir y evitando cualquier interacción con la comunidad local. En 1953, Jason se casó con Martha Tibido, una joven de una familia igualmente apartada que vivía a pocos kilómetros. Martha dio a luz a 4 hijos, siendo Sarah la menor, nacida en 1959. Tras la muerte de Martha durante el parto de un quinto hijo que no sobrevivió en 1962, Jason comenzó a criar solo a sus hijos, aumentando aún más el aislamiento de la familia. El agente Henry Reynolds, quien respondió a la denuncia en aquel húmedo día de julio de 1976, describe lo que encontró en su informe oficial. Cuando llegué a la propiedad Beaumont, fui recibido por un hombre de unos 45 años con cabello y barba canosa. Su apariencia era descuidada y mostraba una gran desconfianza. Me identifiqué como oficial de policía local e informé que estaba allí para verificar una denuncia sobre las condiciones de los niños en la propiedad. El hombre, que se identificó como Jason Beaumont, vaciló, pero permitió mi entrada en la residencia. Lo que Reynolds encontró dentro de aquella deteriorada casa de madera, castigada por el tiempo y la humedad del pantano, provocaría pesadillas durante los años siguientes. En el interior de la vivienda habitaban 17 personas. Jason, su hija Sarah, entonces de 17 años, y 15 niños, todos ellos con evidentes signos de problemas en el desarrollo y características físicas peculiares. El informe continúa. Los niños presentaban numerosas anomalías físicas visibles. Muchos tenían deformidades faciales, dificultades motoras y mostraban un desarrollo cognitivo muy por debajo de lo esperado para sus edades. Los mayores parecían tener alrededor de 13 años, mientras que el más pequeño era apenas un bebé. Cuando se le preguntó quiénes eran esos niños, Jason simplemente respondió, «Son mis hijos». Y al preguntarle quién era la madre, señaló a Sarah, su propia hija. El caso Beaumont no comenzó con Jason. Para comprender la profundidad de esta tragedia familiar, es necesario retroceder a finales del siglo XIX, cuando Jeremy Beaumont sentó las bases de lo que se convertiría en una de las estirpes más endogámicas jamás registradas en la historia reciente de Estados Unidos. Jeremiah Beaumont llegó a Luisiana en 1868, huyendo de un oscuro pasado en Virginia. Documentos históricos sugieren que ya había sido expulsado de su comunidad anterior, debido a prácticas familiares consideradas inapropiadas, según los eufemismos de la época. Se instaló en la región pantanosa de St. Landry, junto a una joven a la que presentaba como su esposa, pero que, según se descubrió después, era en realidad su hermana Catherine. La familia Beaumont se estableció en una zona particularmente aislada de los pantanos, explica el historiador local Dr. Raymond Doucet, quien estudió la genealogía de la familia. En aquel entonces, no era raro que las familias vivieran en relativo aislamiento en las áreas rurales de Luisiana. Sin embargo, los Beaumont llevaron ese aislamiento al extremo. Rara vez aparecían en la ciudad y, cuando lo hacían, evitaban cualquier interacción social más allá de lo estrictamente necesario. Jeremiah y Catherine tuvieron 6 hijos. De ellos, solo 3 llegaron a la edad adulta: Thomas, Rebecca y William. Los registros parroquiales muestran que en 1890, Thomas se casó con su hermana Rebecca en una ceremonia oficiada por el propio Jeremiah, quien citaba pasajes bíblicos distorsionados para justificar la unión.
De este matrimonio nacieron 4 hijos, entre ellos Theodore, el padre de Jason. Theodore, a su vez, se casó con su prima Eleanor, hija de William. La pareja tuvo 3 hijos, Jason, Marie y Robert. Marie murió siendo niña debido a complicaciones cardíacas congénitas, mientras que Robert presentaba graves limitaciones cognitivas y físicas, características comunes en los casos avanzados de endogamia. Lo que vemos en la familia Beaumont es un patrón consistente de matrimonios consanguíneos a lo largo de al menos 4 generaciones, explica la doctora Elaine Marrow, genetista de la Universidad de Luisiana. Cuando los parientes cercanos tienen hijos, la probabilidad de que se manifiesten genes recesivos dañinos aumenta drásticamente. En una población normal, estos genes rara vez causan problemas porque necesitan heredarse de ambos padres para expresarse. Sin embargo, en familias con un alto grado de consanguinidad, esta probabilidad se incrementa de manera exponencial con cada generación. La doctora Marrow continúa: lo que hace particularmente trágico el caso Beaumont es que no estamos hablando de un episodio aislado de endogamia, sino de una práctica sistemática durante varias generaciones. El coeficiente de consanguinidad de Jason ya era extremadamente alto debido a la historia familiar, y sus hijos con Sarah representan uno de los casos más extremos de endogamia documentada. Cuando Jason tomó el control de la propiedad tras la muerte de sus padres en un incendio en 1952, ya cargaba con el peso de generaciones de aislamiento y prácticas endogámicas. Su matrimonio con Martha Thibodeau, aunque no con una pariente directa reconocida, se dio dentro de un círculo social extremadamente limitado. Investigaciones posteriores sugerirían que la familia Thibodeau posiblemente tenía lazos lejanos con los Beaumont, lo que hacía aún más complejo el coeficiente de consanguinidad. Los 4 hijos del matrimonio de Jason y Martha, Michael, John, Emma y Sarah, ya mostraban signos de problemas genéticos. Michael tenía una deformidad en la columna que le daba una apariencia encorvada. John sufría una forma de enanismo y un desarrollo cognitivo limitado. Emma tenía graves problemas de visión, siendo prácticamente ciega a los 10 años. Sarah, nacida en 1959, fue la que presentó las menores evidencias físicas de anomalías, aunque posteriormente los informes médicos indicaron que Sarah sufría un leve retraso cognitivo y mostraba una docilidad extrema y una incapacidad para oponerse, características que resultarían fatalmente relevantes en los años siguientes. En 1962, cuando Martha murió durante el parto, la familia Beaumont quedó aún más aislada. Jason, en duelo y con 4 hijos pequeños que criar, se retiró casi por completo de cualquier contacto con el mundo exterior. Fue en este ambiente de aislamiento extremo, permeado por generaciones de prácticas endogámicas y desconexión social, donde el horror de la situación alcanzaría su punto máximo. El inicio de la relación impropia entre Jason y su hija Sarah permanece confuso en los registros oficiales, pero los testimonios recogidos durante la investigación sugieren que comenzó alrededor de 1973, cuando Sarah tenía unos 14 años. Michael y John, los hermanos mayores de Sarah, habían abandonado la propiedad unos años antes. Michael para trabajar en plataformas petroleras en el Golfo de México y John para unirse a una comunidad religiosa aislada que aceptaba sus limitaciones. Emma, casi completamente ciega, dependía enteramente de su padre y de su hermana para sobrevivir. Según su testimonio brindado años después a trabajadores sociales, ella sabía que algo estaba mal, pero su dependencia y el aislamiento impuesto por Jason hacían imposible cualquier intervención. El primer hijo de la relación entre Jason y Sarah nació en 1974, cuando ella tenía solo 15 años. Durante los 3 años siguientes dio a luz a 3 hijos más, todos con graves problemas de desarrollo. Cuando las autoridades intervinieron en 1976, Sarah estaba nuevamente embarazada. Lo que encontramos en esta propiedad fue el resultado de generaciones de aislamiento y prácticas endogámicas llevadas al extremo, explica la psicóloga forense doctora Catherine LaRump, quien trabajó en el caso. Jason Beaumont creció en un entorno donde las fronteras normales entre las relaciones familiares habían quedado completamente distorsionadas. Para él, aquel comportamiento no era desviado, sino simplemente la continuación de un patrón familiar. Uno de los hallazgos más inquietantes de la investigación fueron los diarios que mantenía Jason, en los cuales se revelaba una cosmovisión profundamente distorsionada, basada en una mezcla de supersticiones
interpretaciones religiosas sumamente peculiares y nociones pseudocientíficas sobre la purificación de la sangre familiar. En una entrada de 1973, Jason escribió: "La sangre de los Beaumont es especial. Tenemos que mantenerla pura. El mundo exterior está contaminado. Sarah lo entiende ahora. Ustedes que nos observan, déjenos con asombro. El aislamiento social puede llevar a la destrucción de toda una familia". Esta frase refleja la tragedia que estamos presenciando en esta historia y nos hace reflexionar sobre la importancia de los lazos sociales saludables para el desarrollo humano. La investigación reveló que Jason tenía un control absoluto sobre la propiedad. Una alta cerca rodeaba el perímetro, y los pocos vecinos que intentaron acercarse a lo largo de los años fueron recibidos con hostilidad y amenazas. La casa más cercana estaba a más de 4 kilómetros de distancia, y la familia rara vez iba a la ciudad. Era como si esa propiedad existiera en una realidad paralela, relata Harold Jenkins, uno de los pocos comerciantes que ocasionalmente interactuaba con Jason cuando iba al pueblo a comprar provisiones. Todos sabían que había algo extraño en los Beaumont, pero nadie quería involucrarse. Durante décadas circularon historias sobre ellos, pero la gente simplemente prefería mantener distancia. Cuando se le preguntó por qué nunca denunció sus sospechas a las autoridades, Jenkins respondió: "En aquella época y en esa región, uno no se metía en los asuntos de los demás, especialmente si esos otros tenían la reputación de los Beaumont". A medida que los hijos nacidos de la relación entre Jason y Sarah llegaban al mundo, los efectos genéticos de la consanguinidad extrema se volvían cada vez más evidentes. De los 13 niños nacidos hasta el momento de la intervención policial, 11 estaban vivos, incluyendo gemelos nacidos en el último parto, pero todos presentaban graves problemas de salud. 4 tenían polidactilia, con dedos extra en las manos o en los pies. 6 presentaban deformidades faciales significativas. 9 sufrían algún grado de discapacidad cognitiva. 5 padecían problemas cardíacos congénitos. 3 eran completamente sordos. 2 presentaban ceguera total. La propia Sarah, después de tantos partos en condiciones precarias y con su salud comprometida por la genética endogámica, se encontraba en un estado sumamente debilitado. El doctor Robert Johnson, médico que examinó a Sarah tras su retiro de la propiedad, informó que presentaba signos de múltiples embarazos en rápida sucesión, desnutrición crónica y total ausencia de cuidados prenatales. Su estado mental era preocupante, una combinación de limitaciones cognitivas previas y una aparente disociación psicológica, probablemente como mecanismo de defensa. La denuncia que llevó a las autoridades hasta la propiedad Beaumont provino de un cazador que, tras perderse en los pantanos durante una tormenta, se acercó a la casa en busca de refugio. Lo que alcanzó a ver por las ventanas fue suficiente, pues en cuanto regresó a la ciudad acudió a la oficina del sheriff local. Nunca había visto algo parecido, declaró George Landry, el cazador en cuestión. Había niños por todas partes. Muchos de ellos no parecían naturales. Era como estar en otro mundo, un lugar donde algo había salido terriblemente mal. Cuando el agente Reynolds ingresó a la propiedad en julio de 1976, comenzó el desmantelamiento de un ciclo de horror que había perdurado por generaciones. Pero el verdadero desafío sería enfrentar las consecuencias humanas de esta tragedia familiar. La intervención de las autoridades en la propiedad Beaumont en julio de 1976 desencadenó una operación de asistencia social sin precedentes en el condado de St. Landry. De los 15 niños encontrados en la casa, 13 nacidos de la relación entre Jason y Sarah, además de Emma, la hermana de Sarah, y un recién nacido cuyos padres no pudieron determinarse con certeza, fueron retirados de inmediato de la propiedad y llevados a evaluación médica. El doctor Thomas Williams, pediatra que coordinó la atención inicial, describió la situación como el caso más extremo de negligencia médica y daño genético por consanguinidad que había encontrado en sus 30 años de carrera. Muchos de los niños jamás habían recibido ningún tipo de atención médica, informó el doctor Williams. Algunos padecían enfermedades tratables que habían quedado sin cuidado durante años, agravando significativamente sus problemas. Además de las cuestiones genéticas evidentes, había desnutrición, infestaciones parasitarias y signos de exposición prolongada a condiciones insalubres. El impacto del caso fue tan significativo que una ala completa del Hospital Regional de Lafayette fue temporalmente destinada a atender a los niños Beaumont.
Se consultó con especialistas de Nueva Orleans e incluso con universidades de otros estados para tratar algunos de los casos más complejos. El hijo mayor de la relación entre Jason y Sarah, entonces de 12 años, presentaba una rara combinación de condiciones genéticas, incluida una forma severa de craneosinostosis, cierre prematuro de las suturas craneales que nunca había sido tratado, lo que resultó en presión sobre el cerebro, y un deterioro cognitivo permanente. 3 de los hijos más pequeños sufrían de una rara condición cardíaca que requirió cirugías de emergencia. Jason Beaumont fue arrestado de inmediato y acusado de múltiples delitos. Sarah fue hospitalizada inicialmente para recibir tratamiento médico y evaluación psicológica. La cuestión de su responsabilidad legal se convirtió en un punto central de debate durante los procedimientos judiciales posteriores. El caso de Sarah Beaumont representaba una situación extremadamente compleja desde un punto de vista legal y ético, explica el abogado Charles Duper, quien acompañó el caso como asistente del fiscal del distrito. Por un lado, era claramente una víctima. Por otro, en sentido técnico, era cómplice en la negligencia hacia los niños. Las evaluaciones psicológicas y la historia familiar de endogamia sugerían con fuerza una limitada capacidad de discernimiento y resistencia a la autoridad paterna. El juicio de Jason Beaumont, que comenzó en marzo de 1977, se convirtió en uno de los más notorios en la historia judicial de Luisiana. La defensa intentó argumentar demencia basándose en los antecedentes familiares y el aislamiento extremo, pero el jurado no aceptó esta línea de defensa. En mayo de 1977, Jason fue condenado a múltiples penas que en conjunto resultaron en cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre la vida en la propiedad Beaumont. Se descubrió que Jason sostenía un elaborado sistema de creencias, basado en distorsiones religiosas y supersticiones. Decenas de cuadernos encontrados en la propiedad lo confirmaban. Él creía que su familia había sido elegida para mantener un linaje puro, aislado de la contaminación del mundo exterior. Los escritos de Jason Beaumont revelan una cosmovisión completamente distorsionada, analiza el Dr. Paul Robichaud, psiquiatra forense que examinó los documentos. Había creado una mitología familiar en la que el aislamiento y las prácticas endogámicas no solo eran aceptables, sino necesarias para la supervivencia espiritual del linaje. El destino de los niños Beaumont se convirtió en una preocupación primordial para las autoridades. Debido a sus complejas necesidades médicas y al trauma psicológico sufrido, la mayoría de los niños fueron remitidos a instituciones especializadas. Los esfuerzos por encontrar familias adoptivas enfrentaron enormes dificultades a causa de las condiciones médicas de los menores y del estigma asociado al caso. Emma, la hermana de Sarah, fue enviada a una institución para personas con discapacidad visual en Baton Rouge, donde finalmente recibió un tratamiento adecuado para su condición. Años más tarde, daría entrevistas reveladoras sobre la vida en la propiedad Beaumont, proporcionando valiosos testimonios sobre la distorsionada dinámica familiar que se había desarrollado durante generaciones. Crecimos creyendo que el mundo exterior era peligroso, declaró Emma en una entrevista concedida en 1992. Nuestro padre decía que solo podíamos confiar en la familia, que todos los demás querían separarnos y destruir nuestra forma de vida. Cuando creces escuchando eso todos los días en completo aislamiento, terminas creyéndolo. Sarah Beaumont pasó 2 años en una institución psiquiátrica antes de ser considerada apta para enfrentar un juicio reducido. Además de su condición como víctima, las evaluaciones psicológicas confirmaron su limitada capacidad de resistencia frente a la autoridad paterna. Recibió una condena suspendida y fue enviada a un programa de rehabilitación supervisado. En 1985, 8 años después del juicio, un equipo de genetistas de la Universidad de Chile publicó un estudio detallado sobre los patrones genéticos de la familia Beaumont, que se convirtió en una referencia dentro de la literatura científica sobre los efectos de la consanguinidad extrema. El caso Beaumont representa uno de los ejemplos más extremos de endogamia multigeneracional documentados en la medicina moderna, escribió el Dr. James Monroe, autor principal del estudio. El coeficiente de consanguinidad de los hijos de Jason y Sarah superaba significativamente cualquier otro caso registrado anteriormente, resultando en una expresión casi catastrófica de características recesivas dañinas.
El estudio identificó más de 30 condiciones genéticas distintas presentes en los niños, muchas de ellas extremadamente raras en la población general. Los investigadores estimaron que la probabilidad de que tantas condiciones coexistieran en una familia sin antecedentes de consanguinidad sería estadísticamente cercana a cero. Han pasado casi 50 años desde que las autoridades intervinieron en la propiedad Beaumont, pero las ondas de choque de este caso continúan reverberando, no solo en la vida de quienes fueron directamente afectados, sino también en la forma en que la sociedad comprende los peligros del aislamiento extremo y la endogamia. Jason Beaumont murió en prisión en 1989 a los 57 años, sin mostrar jamás arrepentimiento ni conciencia de la gravedad de sus actos. Hasta sus últimos días, mantuvo la creencia distorsionada de que estaba protegiendo el linaje de su familia. Sarah Beaumont, tras años de cuidados intensivos y rehabilitación, logró construir una vida relativamente estable en una pequeña ciudad de Texas, donde vivió bajo una nueva identidad hasta su muerte en 2011, a los 52 años. Según su terapeuta de largo plazo, el Dr. Richard Hamilton, nunca superó por completo el trauma, pero consiguió alcanzar un nivel de funcionalidad que le permitió cierta calidad de vida. El caso de Sarah ejemplifica tanto la resiliencia como las limitaciones de la recuperación psicológica tras un trauma extremo, explicó el Dr. Hamilton en un artículo académico publicado con el permiso póstumo de Sarah. Logró desarrollar relaciones sanas e incluso trabajar como voluntaria en programas de apoyo a víctimas. Sin embargo, las cicatrices emocionales y cognitivas del aislamiento y del abuso durante sus años de formación permanecieron evidentes hasta el final. De los 15 niños encontrados en la propiedad en 1976, solo 9 sobrevivieron hasta la edad adulta. Las complejas condiciones médicas, combinadas con el daño psicológico del aislamiento extremo, resultaron en pronósticos desafiantes para la mayoría. Thomas, uno de los más pequeños, que tenía apenas 2 años cuando fue rescatado, se convirtió en defensor de los derechos de los niños en situación vulnerable. A pesar de sus propias limitaciones físicas, que incluían una grave escoliosis y problemas cardíacos congénitos, se formó en trabajo social y dedicó su vida a evitar que historias como la suya se repitieran. Lo que le ocurrió a mi familia no fue solo el resultado de las acciones de un hombre perturbado, declaró Thomas en una rara entrevista concedida en 2018. Fue la culminación de generaciones de aislamiento, educación inadecuada y distorsiones culturales que permitieron normalizar patrones destructivos. La endogamia fue solo el síntoma más evidente de un problema mucho más profundo. La propiedad Beaumont, abandonada tras la intervención policial, fue completamente consumida por un incendio en 1980. Algunos residentes locales afirman que el fuego fue provocado deliberadamente para limpiar el lugar de sus inquietantes asociaciones. Hoy en día, la zona ha sido reabsorbida por los pantanos y solo los ancianos de la región recuerdan la ubicación exacta. El impacto del caso Beaumont se extendió mucho más allá de las fronteras de Luisiana. El estudio genético realizado por la Universidad de Tulane se convirtió en material de referencia en cursos de medicina y genética en todo el país. Los aspectos psicológicos y sociológicos del caso suelen analizarse en programas de formación para trabajadores sociales y profesionales de la protección infantil. En 1982, parcialmente inspirado en el caso Beaumont, las autoridades de Luisiana implementaron programas específicos para identificar y monitorear comunidades aisladas, centrándose en la prevención del abuso y en garantizar el acceso a servicios básicos de salud y educación. El legado más importante del caso Beaumont fue la toma de conciencia sobre los peligros del aislamiento extremo, señala la doctora Melissa Richards, profesora de trabajo social en la Universidad de Luisiana. Antes de este caso existía la tendencia a respetar la privacidad de las familias recluidas, incluso cuando había señales preocupantes. Hoy entendemos que el aislamiento puede ser un factor de riesgo significativo para diversos tipos de abuso. Desde el punto de vista científico, el caso Beaumont sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de los efectos de la endogamia prolongada en seres humanos. Los estudios genéticos con los niños Beaumont contribuyeron de manera significativa a la comprensión de los mecanismos de herencia de diversas enfermedades genéticas raras. Lo que observamos en la familia Beaumont fue esencialmente un experimento genético no intencional que nunca sería éticamente permitido en circunstancias normales.
explica el genetista Dr. Alan Peterson. La información obtenida a través del estudio de estos casos, aunque surgida de circunstancias trágicas, ha ayudado en el desarrollo de pruebas genéticas y en el asesoramiento para familias con antecedentes de enfermedades hereditarias. En 2016, la historia de los Beaumont fue incluida en el Plan de Estudios de Ética Médica de varias universidades estadounidenses, destacando las complejas cuestiones éticas, legales y médicas implicadas en casos de aislamiento extremo y prácticas endogámicas. La historia de los Beaumont nos sirve como un oscuro recordatorio de los peligros del aislamiento extremo y de las distorsiones que pueden ocurrir cuando las comunidades se separan por completo del tejido social más amplio. También es un testimonio de la resiliencia humana, ejemplificada por los sobrevivientes que, a pesar de adversidades casi inimaginables, lograron encontrar algún sentido y propósito en sus vidas.